su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Bendiciones para todos ustedes, hermanos y hermanas. Qué privilegio tenemos de venir aquí con todos ustedes en este medio de comunicación como es la radio y también la televisión y también el internet. Digo que es un privilegio porque cuánta gente hemos logrado nosotros conocer a través de este medio de comunicación. Y cuando digo conocer, pues a través de lo que nos escribimos a algunos, a través de lo que hemos hablado con algunos y aquellos que también por alguna razón hemos visto, como por ejemplo hermanos de la iglesia, o mejor dicho de la ciudad de Houston, que a través del canal de televisión hemos conocido, y otros hermanos que a través de la radio y la televisión han llegado a la iglesia de Dallas y ahí también les hemos conocido. Así que digo que es un gran privilegio para nosotros que Dios nos dio de poder ser parte de ustedes a través de estos estudios que todos los días traemos, como son el estudio de la lección de la escuela sabática. Vamos a desarrollar el estudio para esta semana con jóvenes de la iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles de la ciudad de Houston. Y tengo conmigo a Martín Romo, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, Martín. Hola, pastor. Un placer estar aquí con usted, hablando de la palabra de Dios, y todos los que nos escuchan y nos oyen. Bienvenidos, y espero que la bendición de Dios esté con ustedes en esta mañana y que este estudio pueda ser de bendición. Amén. Bueno, yo creo que aquí está bien para arrodillarnos, así que ¿qué te parece, Martín, si nos arrodillamos y haces tú la oración? Padre amante que está en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Dios. Gracias, Padre, porque nos cuidas y nos das un día más de vida, Padre. Pedimos en esta mañana, Padre, que todos los que estén escuchando o viendo en la tele, Padre Santo, que puedan sentir tu presencia y escuchar tu voz, Padre Santo, que no nos escuchen a nosotros, sino que se escuchen a ti, Padre Santo, a través de tu palabra, Padre Santo, que el Espíritu Santo les enseñe y les guíe todo, y que les convenza de la verdad y de tu justicia, Padre Santo, que en este día, Padre, ellos puedan ser una luz, una bendición, y que este estudio pueda ser un aliento para su alma, para su vida espiritual, y que pueda ayudarlos a comenzar su día como tú quieres que ellos lo hagan, representándote, siendo luz para este mundo que está en tinieblas y glorificando tu santo nombre, Padre. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección para esta semana trae un título muy interesante. Se llama Dirigiendo a la Iglesia de Dios. Y nosotros vamos a ver cómo el Espíritu Santo realmente es el principal dirigente de la iglesia. Y creo que la iglesia ha estado desde que Adán fue formado. Dios siempre ha tenido una iglesia. Y las almas fieles componen su iglesia, dice el don de profecía. Pero esta iglesia, hermanos y hermanas, no ha caído y ni caerá jamás, porque el Espíritu Santo la dirige. Nosotros vamos a ver ahora cómo el Espíritu Santo ha guiado a la iglesia en el pasado, la está guiando y la va a guiar hasta cuando la introduzca por las puertas eternas. Martín, si nos remontamos allá al Antiguo Testamento, a la iglesia del desierto, ¿cómo el Espíritu Santo guió a esa iglesia? Pues nosotros podemos ver cómo Dios se manifestó en esa situación en el desierto, y cómo Él dirigió todo lo que hacía el pueblo de Dios, y más específicamente dirigió a Moisés para que pueda Él gobernar a su pueblo e instruirlos en todas las verdades, y hacer una reforma para ese pueblo que estaba esclavizado en Egipto, y lo trajo para atrás para los principios de Dios que Él tenía para que ellos puedan ser luz para todo el mundo. Y como ese era un proceso de 40 años que tuvo que tener para ese pueblo, y solamente por el Espíritu Santo es que ellos pudieron llegar a ese estandarte, a esa norma que
que Dios quería que ellos tendieran antes de que llegaran a la tierra prometida. Amén. ¿Y qué te parece si ya de una manera específica comenzamos a mirar la manera como el Espíritu Santo guió y preparó a los hombres que pues servían a la iglesia? Sí, les invito a que vayamos a Números capítulo 11, versículo 6. Y Números capítulo 11, versículos 6, 17 y 25, y dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no llevarás tú solo. Y después el 25 dice, ¿sí era el 25? El 25 dice: entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Amén. ¿Qué te parece la manera de obrar del Espíritu Santo aquí en ese tiempo, cuando la iglesia, pues, podríamos decirlo así, estaba en el desierto? A mí se me hace muy interesante cómo primero Dios le dijo a Moisés que agarrara a los varones, que él miraba como que estaban adecuados para recibir el Espíritu Santo. Ellos tenían que ser hombres que Moisés pensaba que eran consagrados o temerosos de Dios. Pero hasta que llegó el Espíritu Santo sobre ellos, entonces ellos empezaron a profetizar y sin cesar. Entonces ellos, aún que tenían ese temor de Dios y esa consagración, tenían que tener el poder del Espíritu Santo para poder hacer una obra aún todavía mayor de lo que estaban haciendo. Efectivamente, hermanos, ustedes pueden mirar que para trabajar en la iglesia debemos nosotros asegurarnos que el Espíritu Santo sea quien trabaje con los que trabajan en ella. Aquí nosotros encontramos que 70 varones de los ancianos de Israel fueron bendecidos con la unción del Espíritu Santo. De Moisés dice, el Señor tomó prácticamente del espíritu que había en él, tomó, hermanos, para colocarlo sobre aquellos hombres. Tomaré del espíritu, dijo Dios, que está en ti, y pondré en ellos, y van a llevar contigo la carga del pueblo, y no la vas a llevar tú solo. Yo, hermanos, puedo ver aquí cómo Dios es de bueno, cuando Él sabe que su iglesia va creciendo y se requiere de líderes para que ayuden al líder principal que Dios tiene. Él inmediatamente busca capacitarlos, busca, hermanos, llenarlos de su poder. Y yo creo que es aquí donde ahora deberíamos nosotros ver cómo la iglesia nunca, hermanos, la iglesia verdadera del Señor nunca ha estado sin guía. El Espíritu Santo la ha guiado y ha colocado en ella hombres llenos de su espíritu, llenos de Él, mejor dicho, para que hagan la obra. Interesante que dice que un día dice, de la nube dice, el Señor descendió en ella, y de ahí tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo colocó sobre los 70 varones ancianos, y fue entonces, dice, que ellos profetizaron y no cesaron. Hermanos, el don de profecía fue dado a los 70 varones, a los 70 ancianos. Ese don de profetizar fue dado porque tenían el Espíritu Santo. Nosotros podemos ver que el don de profecía siempre ha estado sobre la iglesia. El don de profecía, el Espíritu Santo siempre lo ha dado para guiar a la iglesia. Y aquí tenemos a 70 varones, a 70 ancianos, que Dios los bendice con el don de profetizar, para poder así estar capacitados para guiar
al pueblo de Dios. ¿Ven ustedes entonces cómo el Espíritu Santo siempre ha existido? ¿Ven ustedes cómo el Espíritu Santo es el que siempre ha estado dirigiendo la iglesia? El don de profecía va a darnos aquí un comentario que sería bueno que le pongamos atención también. Y dice, como los discípulos en el día de Pentecostés, los 70 ancianos fueron investidos de potencia de lo alto. Lucas 24:49. Y sigue diciendo, plugo al Señor prepararlos así para su obra y honrarlos en presencia del pueblo para que se estableciera confianza en ellos como hombres escogidos divinamente para participar con Moisés en el gobierno de Israel. Patriarcas y Profetas, página 400. Prácticamente aquí el don profético ha respaldado las palabras que estuve diciendo en cuanto a que fue para prepararlos para la obra que el Espíritu Santo vino sobre ellos y los honró, dice, en presencia del pueblo, para que se estableciera confianza en ellos como hombres escogidos divinamente. Hermanos, esto es importante, miren. Ese pueblo que Moisés lideraba era un pueblo que venía, hermanos, prácticamente, podríamos decir, lleno de idolatría, porque había estado en Egipto. Era un pueblo que era de dura cerviz, era un pueblo que no había estado caminando por fe, y era un pueblo, hermanos, que fácilmente se rebelaría, y nosotros sabemos lo que sucedió un día, cómo se rebelaron mientras Moisés estaba allá en la montaña, en el Sinaí. Ellos estaban allá abajo ordenándole a Aarón que les hiciera un ídolo. Y ustedes conocen la historia. De manera que un pueblo así se requería para que se confiara verdaderamente en que un líder era puesto por Dios y guiado por Dios. Era necesario que el Espíritu Santo viniera para que el pueblo, dice, pudiera confiar en ellos como hombres divinamente para participar, como hombres escogidos divinamente para participar con Moisés en el gobierno de Israel. Hermanos, nosotros también, si estamos en la iglesia ocupando una posición en la iglesia, si estamos en la iglesia teniendo un privilegio, nosotros necesitamos también que los hermanos confíen en nosotros. Nosotros necesitamos que la iglesia confíe en nosotros como líderes, pero ellos no van a confiar en una persona que no tenga el Espíritu Santo. La iglesia no va a confiar en una diaconisa, en un diácono, en un anciano, en un director de escuela sabática, en un director de música, en un líder de cualquier ministerio. La iglesia no va a confiar si esa persona no tiene el Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo vino sobre estos 70 varones para que así pudiera la iglesia confiar en ellos y pudiera mirar que había unción, que había gracia, que había allí presencia de lo alto. Bueno, así nosotros vemos que ocurrió en esa iglesia del desierto con esos 70 varones. Pero cuando Josué, hermanos, cuando Moisés muere y Josué ahora lo sustituye como líder, veamos nosotros cómo también Josué, el Espíritu Santo, lo preparó. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos ahí mismo en Números, el capítulo 27, versículo 18. Números 27, 18, y dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y es lo que dice el versículo 18, pero... Bueno, ¿qué te parece ahí en cuanto a Josué? ¿Qué es lo que había en él? Pues dice que hay espíritu, pero en la misma manera Moisés tuvo que poner su mano sobre él para que el Espíritu Santo pueda manifestarse en él y darle más sabiduría y más capacidad para guiar al pueblo, para que la gente pueda mirar cómo él también había sido ungido por el Espíritu Santo y capacitado por Dios. La imposición de manos aquí prácticamente fue para consagrarlo a una misión más especial, pero si tú ves,
dice Dios que ponga sus manos sobre él, porque en él, dice, hay espíritu. Bueno, nosotros, hermanos, sabemos de que este espíritu que había en Josué, pues era un espíritu ya de sabiduría, era un espíritu de perseverancia, era un espíritu que, pues, había, por el tiempo que había estado como servidor de Moisés, había él adquirido de ver cómo ese hombre de Dios trabajaba, Moisés. Así que aquí nosotros vemos la orden del Señor, que le imponga las manos Moisés a él, porque ya hay en él espíritu. Y ahora veamos qué le dice en el capítulo 31, versículos 22 y 23. Perdón, 34:9. Deuteronomio. Deuteronomio 34:9. Aquí aclara un poco más. Y dice el versículo 9, dice: Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron y hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Qué te parece acerca de los resultados? De los resultados que hubieron cuando el Espíritu Santo vino sobre Josué. ¿Qué sucedió con el pueblo? Me gusta cómo dice que fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel obedecieron y hicieron como... Entonces ellos necesitaban que ver esa como señal, como porque sabemos que el pueblo de Dios ha sido un poco incrédulo y necesitaban esa certeza de que había sido ungido del Espíritu Santo para que ellos pudieran obedecerlo y pues darle el respeto que merecía como líder nuevo del pueblo de Dios. Nosotros vemos entonces, hermanos, que para que la gente pues obedezca, nosotros necesitamos que el Espíritu Santo venga a nosotros. Hay veces cuando exigimos que la gente obedezca. Hay veces cuando como líderes queremos que la gente haga caso. Queremos que la gente pues siga las instrucciones. Pero hermanos, no nos va a seguir la gente las instrucciones ni nos va a hacer caso solamente por la posición que tengamos, sino si el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso es importante que este día nosotros que estamos en la iglesia, con un cargo en ella, con un ministerio bajo nuestra responsabilidad, es importante, hermanos, asegurarnos que el Espíritu Santo esté con nosotros. Así el ministerio que realicemos va a tener frutos, va a tener, hermanos, pues prosperidad. Y aquí es donde insisto, que nos preguntemos a esta hora, ¿cómo realmente estoy yo desarrollando el ministerio que Dios me ha puesto a hacer en la iglesia? ¿Busco que la gente me obedezca solamente porque soy el director de tal o cual cargo? ¿Busco que la gente me haga caso solamente porque soy el anciano o porque soy el pastor? No es la posición, no es el cargo el que hace que la gente obedezca. Es si tenemos el Espíritu Santo. Josué lo tenía y cuando el Espíritu Santo, dice, estaba con él, entonces fue, dice, cuando los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y el capítulo 31, ahora siempre de Deuteronomio, versículos 22 y 23, ¿qué nos dice? Dice: Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: Esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. ¿Qué te parece este texto? Dice, Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: Esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Se me hace bonito porque es como una esperanza de que él va a tener a Dios con él, que va a tener el Espíritu Santo con él, que se esfuerce y se anime, que no esté perplejado o estresado o así desanimado, porque es una responsabilidad muy grande, pero él sabe que él va a estar, que Dios va a estar con él y que el Espíritu Santo va a estar con él, so él no tiene de qué dudar. Amén, así es.
Bueno, ¿qué te parece si leemos el comentario acerca de Josué, el comentario que nos da el Espíritu de profecía? Dice, Josué fue consagrado solemnemente para la importante obra futura de guiar, como pastor fiel, al pueblo de Israel, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron y hicieron como Jehová mandó a Moisés. Spiritual Gift, tomo 4, página 56. Pero dice que fue consagrado solemnemente para la importante obra futura de guiar como pastor fiel al pueblo de Israel. Amén. Por eso le dice, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. ¿Por qué le dice esto? Porque Josué ya Dios lo había escogido para que fuera, como dice acá, el pastor fiel del pueblo de Israel. Pero como nosotros vemos que había sido previamente lleno del espíritu de sabiduría. Así, mis hermanos, nosotros entonces dejamos pues aquí, digamos, puesta la base de acción del Espíritu Santo a lo largo de la historia, comenzando pues desde aquí, desde la iglesia del desierto, aunque sabemos de que el Espíritu Santo todo el tiempo, hermanos, ha guiado a las almas fieles desde los días de Adán para acá. Así que qué bendición saber que la iglesia no está abandonada, que la iglesia no está sola, que nunca la iglesia ha estado, hermanos, huérfana. La iglesia siempre ha tenido el Consolador, el Espíritu Santo, y como lo fue en los días del Antiguo Testamento, también vamos a ver que lo fue en los días de los apóstoles y que también lo es en los días de nosotros. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que guía a su iglesia y que la ha guiado en el pasado, la guía en el presente y la guiará también hasta el final, en el futuro. Vamos a orar y vamos a pedirle entonces que Él venga sobre nosotros, que tenemos una función en la iglesia que realizar. Vamos a orar y a pedirle a Dios que Él se provea también ahora de varones en la iglesia, a los cuales Él les capacite con el don del Espíritu Santo. Vamos a orar por aquellos que tengan cargos en la iglesia, para que tengan conciencia de que para que su ministerio sea próspero y el pueblo obedezca, deben ser llenos del Espíritu. Oremos ahora entonces por el liderazgo de la iglesia, por las mujeres y hombres que sirven al Señor, para que el Espíritu Santo venga a ellos. ¿Qué les parece? Vamos a arrodillarnos entonces y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con esto que le vamos a pedir. Padre nuestro, muchas gracias porque el Espíritu Santo siempre ha estado al frente de la iglesia. Nosotros hemos comprobado ahora cómo aún en la iglesia del desierto, allí el Espíritu se movía, poniéndose en la vida de los hombres que guiaban al pueblo. Señor, cuánto te damos gracias, porque pues vemos el cuidado que siempre tienes para la iglesia. Por eso con justa razón se dice que no caerá, porque el Espíritu Santo es el que la guía. Y Padre, hoy nosotros vemos los resultados de que el Espíritu Santo venga sobre los líderes, sobre los que tienen un ministerio en la iglesia. Vemos los resultados que son capaces entonces de guiar, que son capaces de pastorear, que son capaces de ministrar. Padre, nosotros vemos ahora los resultados, que también la iglesia pues mira esa presencia especial y obedece cuando pues se habla con autoridad espiritual. También sabemos, Señor, de que aún así van a haber personas que se van a resistir, pero los que obedezcan lo harán porque serán conscientes de que el que lidera, el que ministra, tiene la unción del Espíritu. Por eso ahora te queremos pedir por los líderes de la iglesia, por los diáconos, por las diaconisas, por los ancianos, por los que ocupan un privilegio como maestro de escuela sabática o maestro de niños, por los que predican,
por los pastores, por aquellos, oh Señor, que lideran un pueblo, que sean conscientes que necesitan del Espíritu Santo para hacerlo. Y te rogamos por los que tenemos ya en la verdad presente, teniendo estos privilegios, que, oh Padre, busquen con ansias, con anhelos, el que el Espíritu Santo venga a ellos. Padre, te ruego ahora por Martín, por mí, para que el Espíritu tuyo nos dé ese privilegio de tenerlo en nosotros, para que el Espíritu tuyo, oh Señor, nos dé el privilegio de que nos llene de su presencia, para que así lo que hagamos, lo que digamos, lo que pensamos, oh Señor, se vea que tiene aprobación divina. Padre, te rogamos que nos des hoy a todos los que estamos en tu pueblo la unción de tu Espíritu. Gracias, Señor. Gracias porque no cabe duda que tú nos vas a dar ese privilegio, porque tú también quieres guiarnos. Te lo agradecemos, Padre, de antemano, en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor